Kant, cuando escribe el texto que yo les di a leer, está casi ya en el final de su vida. Primero escribió la crítica de la razón pura, que lo que hacía allí era, digamos, llegar al extremo la pregunta acerca del cómo. ¿Sí? Si hay dos preguntas en filosofía, como dice Bernán, la que manejan los griegos, que tienen una ciencia del más o menos y una razón retórica y no científica, bueno, se preguntan por qué. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué las primeras causas y principios? ¿Por qué la teleología que gobierna el cosmos? ¿Por qué estoy en la cúspide de los seres vivientes como racional y esa es mi esencia? Esa es la pregunta del por qué. Y Bernán explica que aparece en la modernidad, que se va a enunciar, ¿sí? Max Weber la enuncia como la razón instrumental, ¿no? La razón según la cual aparece esa máquina. Kant ya habla de ella, ¿sí? Cuando yo soy funcionario de una máquina, bueno, la máquina va a constituir una jaula de hierro, dice Weber, donde nosotros, guiados por la razón instrumental, nos volvemos máquinas. Siempre, obviamente, siempre tenemos una conciencia, sabemos dónde está el deber, tenemos nuestros reparos, nuestros valores. Y la condición siempre, en la modernidad, es de ser sujetos políticos, ¿no? Salvo que vivamos en el marco de un régimen esclavista. Pero la modernidad marcó como proyecto esto de la emancipación, de la igualdad de todos ante la ley, y eso como ficción regulativa en la interioridad y en el fundante principio del sujeto es lo que consolida aquello que la escuela tiene que dar. Consolidar sujetos que sean capaces mediante la criticidad, la universalidad y la publicidad, constituirse en emancipadores y emancipados, sujetos políticos. Esa es la función de la escuela en la modernidad. Entonces, lo que sale de esa escuela como sujeto emancipado, como sujeto político, es alguien que tiene frente a sí un par, por eso se llama diversidad, porque está enfrente, está versus, versus, en latín, y allí, digamos, aparece esto de sintetizar a mis propias categorías de análisis de conocimiento y de valores al otro que tengo enfrente. Cuando el proceso de la sospecha y de las lógicas y dinámicas que atraviesan al sujeto hacen que esta totalidad de la diversidad basada en un fundamento racional quede desfondada, o sea que el fundamento de ese sujeto que se podía transformar en sujeto político queda disuelto, aparece entonces en lugar de que todo lo que legitimaba la valoración ética de la diversidad va a ser incierto. Entonces, el diferente, la diferencia, se va a poner por fuera, en el marco del límite de esa totalidad que nos constituía como sujetos fundantes. La diversidad entonces es no tener certeza de quién soy y respecto, si no hay certezas, porque eso es lo que, bueno, lo que ustedes leyeron en el texto de Daros, bueno, hay perspectivismo, psicologismo y hedonismo, ¿no? Y ese otro, bueno, entra en el marco de la dimensión de la diferencia, ¿no? Hasta ahora se me sigue, porque ahí
donde le pedí a Federico que se detuviera, es donde llegamos, la diferencia. ¿Sí? Bueno, si se entendió, a ver, la cuestión acá es, primero, y Max, si estamos en la virtualidad, nadie puede tener vergüenza de intervenir o decir, tengo duda, esto no lo entendí, repítalo, un placer repetirlo, ¿sí? Así que bueno, hagamos un intercambio. Conversemos. ¿Se entendió hasta ahora de qué va esto de por qué no es cognoscitivo el tema? Como lo fue hasta ahora en toda la modernidad clásica y es una cuestión ética, aparece, tenemos diversidad y tenemos diferencia. Bueno, a ver, escucho las... Profe, Sí, yo lo que entendí en sí, relación a lo que dijo el compañero es que más allá de pasar de ser algo que el otro se pone en el lugar de la otra persona, eso es a nivel personal, pero creo que usted habla a nivel Estado-Nación. O sea, usted habla que somos diversos, que no tenemos igualdad de oportunidades como era antes, que ahora las nuevas urgencias de las sociedades nos hacen diferentes. Es como que ya nos piensan diferentes. Entonces nos encasillan en las diferentes clases. La media, la pobre. Creo que es más a nivel general. No sé si me estoy equivocando. no, valioso el aporte. A ver, Analía, valioso el aporte. Eh, pero esto sería como que, según vos lo planteás, si yo lo entendiera así, habría una especie de gran titiritero que nos pone en ese rol, ¿no? En el rol de, bueno, acá está las distintas categorías que vos mencionaste. Y alguien tiene la legitimidad y la capacidad de ponernos en ese rol y hacernos actuar. ¿Sí? Más allá de que yo como sujeto diga, acepto al otro que es diferente, respeto su forma de pensar y me pongo al lugar del otro, no pasa tanto por ahí el tema de la diversidad, lo que habla el texto de estos autores, sino que pasa más por el lugar de la legitimidad universal, que a todos nos competía lo mismo. Ahora es como que nos pone en un lugar de que somos diferentes y que no podemos salir de ese lugar a menos que esta nueva modernidad, digamos, no nos absorba, esta nueva modernidad, me expresé mal. La pos- Esta o caso de la nueva modernidad o ética, posmodernidad. Perdón. esta nueva dimensión ética, ¿no? Es lo que entendí más o menos, si va por ahí. A ver, para que aparezca la dimensión ética de la diversidad, de la diferencia. A ver, la diversidad es la que le permite al sujeto todavía mantenerse en los cabales de su propia intencionalidad. ¿No? Foucault no puede todavía hablar en ese marco de la diversidad de, bueno, el sujeto no existe. Foucault, el sujeto no existe. ¿Por qué? Y bueno, porque lo actúa el lenguaje, lo actúa el deseo, lo actúa la sexualidad, lo actúan las maneras de constituirlo en facetas de su subjetividad, las lógicas sociales, las tecnologías del yo. O sea que pierde la autonomía que pedía Kant. Con lo cual también eso que parecía estar enunciado en tu en tus dichos, como no habría un último titiritero, ni el más poderoso de los agentes sociales. Si hay lógicas que controlan, los controlan a todos. Si hay lógicas que los actúan y los atraviesan, los actúan a todos. Por eso la dimensión ética de la diversidad
era la de la autonomía, la de la moral por deber, la de el sujeto que se sabía intencionalmente capaz de su destino, y la de la diferencia está donde dinámicas y lógicas que están actúan al sujeto, y allí, digamos, nuestras subjetividades ya no pueden identificar a otro como un racional que está enfrente. Ya cada uno solo sabe lo que son sus propios valores, como dice Daros. Ya cada uno sabe dónde está su ética, que es una ética individualista. No hay un metarrelato ético universal y fundante.